en el libro de Marcos, en el capítulo 14, verso número 22. Y después que yo lea en Marcos 14, 22, voy a leer también en Mateo 14, 19. El tema del mensaje es: Dios primero nos toma, luego nos bendice, luego nos parte y después nos comparte. Marcos 14, 22, Mateo 14, 19, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ahora en Mateo 14, 19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y si me permiten un versículo más, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Hace un tiempo atrás, escuché a una persona decir las palabras que usted escuchó, pero después lo que habló, como que me dejó en el aire, como que parecía que no, él mismo no había entendido lo que había dicho. Pero después, meditando yo en las palabras, me di cuenta que esas palabras recogían dentro de ellas algunos de los mensajes que yo he predicado en esta congregación en el pasar de mis años pastorales, y mensajes que para mí han sido de mucho impacto en mi vida personal y que considero que son de los mensajes más importantes que yo he predicado en mi vida, aunque tal vez para otros no sea así. Como por ejemplo, el mensaje, el porqué de un quebrantamiento, el mensaje sanando las heridas, el mensaje para que seas de bendición. Temas que a lo mejor a muchos de ustedes ya se les olvidó el contenido, pero que el contenido de ellos está fresco en mi alma y en mi corazón hasta el día de hoy. Porque son mensajes que antes de predicarlos, los viví. Y el mejor mensaje es aquel mensaje que antes de usted haberlo predicado, primero usted lo ha vivido. Y yo voy a predicar un mensaje esta tarde que en mi vida y en mi alma lo he vivido hasta la saciedad en más de una ocasión. A veces en la vida nosotros nos sentimos alegres y en otras ocasiones nos sentimos tristes. Otras nos sentimos en la gloria, en el mismo cielo, y en otras parece como si hubiésemos descendido hasta el mismo infierno. Hay ocasiones en las cuales nos sentimos caminando por los montes de la alegría, mientras que en otras parece que hemos descendido al valle de la tristeza. La vida tiene subidas, la vida tiene bajadas. Hay una expresión en español que dice altibajos. ¿Por qué la vida tiene así, esos altibajos? Nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que Dios nos ha entregado la vida para vivirla a través de diferentes etapas que son ineludibles. Ineludible significa que tú no las puedes evadir. La vida ha sido dividida en etapas y nosotros tenemos que entender las diferentes etapas por las cuales Dios nos ha de pasar. En los versículos leídos en el día de hoy, Cristo enseña las diferentes etapas por las cuales tú pasas en la vida. Por eso le puse por tema al mensaje: Dios primero nos toma, luego, o sea, después que nos ha tomado, nos bendice, después que nos ha bendecido, nos parte, y después que nos ha partido, nos comparte. Dios no puede bendecir o no está dispuesto a bendecir lo que primero no ha tomado. Dios no puede partir lo que primero no ha bendecido. Y no puede compartir aquello que primero no ha partido. Todo en la vida es un proceso.
Es un proceso al cual somos enfrentados por el Señor y que en muchas ocasiones nos negamos a pasar por él. Nos gusta las dos primeras partes de ese proceso. Nos gusta que Dios nos tome y nos gusta que Dios nos bendiga. Pero nos resistimos y no queremos entender las otras dos etapas. No queremos ser partidos. Y al no desear ser partidos, nos negamos a ser compartidos. A veces deseamos que Dios haga cosas grandes con nosotros. Y quisiéramos que Dios nos compartiera con el mundo. Y a veces nos preguntamos por qué Dios no lo hace. Y es que no queremos entender que todo tiene un proceso y que cuando nosotros nos negamos a pasar por ese proceso, detenemos la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cristo presentó ese ejemplo en más de una ocasión. Lo presentó en Marcos capítulo 14, verso 22, en la cena de la Pascua. Cuando la Biblia dice que mientras comían tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Ahí está el proceso. Tomar, bendecir, partir y compartir. Ese proceso también lo vemos en la alimentación de las 5,000 personas. Mandó a la gente a rescotarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo. ¿Y qué hizo? Tomó, dice la Biblia, bendijo, partió y compartió. Aleluya. Lo vemos también con los discípulos que iban camino de Emaús cuando llegaron a aquella casa, que se le abrieron los ojos a ellos. A ellos se les abrieron los ojos después de estar sentados en la mesa con el Señor, y el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Es la primera etapa de la vida. Cristo primero nos toma. Tomar significa capturar, agarrar, apresar, poseer. Tomar significa tomar posesión. Él no puede bendecir lo que primero no ha tomado. Si tú quieres que Cristo te bendiga, asegúrate bien que Cristo ya te tomó en su mano. No somos nosotros los que buscamos a Cristo. Yo les hablé de eso hace unos días en un mensaje atrás. Es Cristo el que nos busca a nosotros. Y nos busca para tomarnos. Es lo que Él refleja en la parábola de la moneda perdida. Hubo una moneda que se pierde, una persona que busca y busca hasta encontrarlo, representa a Cristo buscando al hombre en medio de su perdición. Cristo nos busca para tomarnos. Él nos busca para hacernos suyos. Dios buscó a Abraham y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios, en la persona de Cristo, llegó hasta donde estaba Mateo y tomó a Mateo de detrás de la mesa de los impuestos para convertirlo en su discípulo. No fue Mateo el que buscó a Cristo, fue Cristo el que lo buscó a él. Tomó a Zaqueo del árbol donde se encontraba escondido y le dijo: desciende porque yo quiero entrar en tu casa. Tomó a la mujer samaritana en aquel pozo del agua y le habló la palabra que le hizo estremecer su corazón. Tomó a Pedro cuando se encontraba en la mar y le dijo: sígueme y yo te haré un pescador de hombres. Tomó a Pablo cuando iba camino a Damasco en la locura de la persecución de la iglesia. Algunos de nosotros nos tomó de detrás de una botella de licor o de un vicio de drogas. Hay a quien lo tomó de una vida de desenfreno sexual y de placeres carnales. Otros fueron criados en la iglesia, pero tenían la necesidad de que Cristo los tomara y los tomó de en medio de una vida llena de religiosidad, pero sin salvación, y los trajo al altar a rendirse a Él. Es Cristo el que nos toma. Nosotros tenemos que desear que Cristo nos tome. A lo mejor en esta tarde aquí yo tengo personas de visita a quien Cristo todavía no lo ha tomado. Pero usted llegó hasta aquí en el día de hoy porque Dios le puso en su corazón visitar la iglesia.
Usted pudo haberse quedado en su casa, el tiempo está malo. Está malo afuera, está lloviendo copiosamente desde anoche. La lluvia le quita a mucha gente el deseo de venir a la iglesia. Algunos porque están enfermos, otros porque son de papel. Yo tengo gente enferma que no está aquí hoy, también tengo gente de papel que tampoco están. Bendecido sea Dios. Pero hay otros que a pesar de que no le sirven al Señor, sienten una necesidad tan grande en su alma de algo que los está tocando, que a pesar de que ellos no le sirven al Señor, llegan hasta la casa de Dios y no se dan cuenta que Dios los ha traído a su casa porque tiene el deseo de tomarlos en sus manos. Pero Dios no toma a uno en su mano con ningún propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. En el mensaje que yo les prediqué a ustedes, usando como texto, como parte, tema de ese mensaje, la vida de Abraham, donde yo les hablaba a ustedes de que Dios nos bendecía para que nosotros fuésemos bendición para otros. Dios nos llama con un propósito. A veces hay personas que están en el banco sentados y dicen, bueno, yo no tengo nada que hacer, porque yo no tengo talento, yo no tengo nada. Puede ser que tú vengas a la iglesia sin nada, pero créeme que cuando vienes a la iglesia sin nada, Cristo te lo entrega todo. Sea bendito Dios en esta hora. Porque Cristo todo lo que toma, lo bendice. Será y que amansoy. Él te ha tomado con el propósito de bendecirte. Recuerda, Él no bendice lo que primero no toma. Es un proceso. Primero toma y cuando ya te tiene en la mano, te bendice. Bendecir es invocar sobre una persona la bendición de Dios. Es invocar sobre un lugar o una cosa la protección de Dios. Es consagrar a una persona. Es otorgarle a alguien de parte de Dios protección, favores, contestar necesidades. Yo le dije a ustedes que Él tomó a Abraham. Oh sí, lo tomó como te ha tomado a ti, como me ha tomado a mí, y lo tomó con un propósito. Él tomó a Abraham y lo bendijo. Tomó a Mateo y lo bendijo. Tomó a Zaqueo y lo bendijo. Tomó a Pedro y lo bendijo. Y bendijo también a Pablo después de haberlo tomado. A nosotros también Cristo nos bendijo después de que nos tomó. Nos tomó siendo esclavos y nos bendijo con libertad. Nos tomó enfermos y nos bendijo con salud. Nos tomó perdidos y nos bendijo con salvación. Nos tomó desamparados y nos bendijo con su protección. Nos tomó estando tristes y nos bendijo con alegría. Sea bendito Dios en esta hora. Hay mucho pueblo que no entiende la realidad de la bendición de Dios. Siempre están pidiéndole a Dios que los bendiga. Y todavía no han aprendido a disfrutar las bendiciones que tienen. Hay personas que las oraciones de ellos, prácticamente, si uno se para a escucharlas con detenimiento, muestran como si fuera una vida sin bendición. Constantemente le piden a Dios que los bendiga. Y no han aprendido a disfrutar las bendiciones que ya tienen. No han entendido que ellos fueron bendecidos o son benditos desde el mismo día que aceptaron a Cristo como Salvador de su alma.
Que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y dice con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que ¿cuántas bendiciones Dios te dio cuando te tomó? Según ese versículo, dice que te la dio todas. No te falta nada. Entonces, más que pedir bendición, lo que tú debieras de hacer es comenzar a mirar las bendiciones que ya tú tienes y comenzar a disfrutarlas. Sea bendito Dios en el día de hoy. Hay personas que tú las ves constantemente con una tristeza que les agobia el alma. Están en Cristo, pero no son felices. Están en Cristo, pero no disfrutan. No están disfrutando a Cristo. No están disfrutando el Evangelio. No están disfrutando su servicio al Señor. Ni tan siquiera están disfrutando la salvación. La salvación tiene que producir gozo en aquel que la recibe. Porque hay un montón de cosas que les rodean, a las cuales ellos le han abierto su corazón y los ha llenado de tristeza. Mire, mi amado hermano, le voy a decir una cosa. En esta vida, todos los que estamos aquí presentes, tenemos tal vez alguna razón para estar tristes. Yo tengo razones para estar triste. Yo le podía enumerar a ustedes de este altar razones por las cuales yo debiera de estar triste. Y usted tiene sus razones también. Pero Dios no quiere que nosotros estemos contando nuestras maldiciones. Él quiere que contemos las bendiciones que Él nos ha dado. No las cosas que Satanás lanza sobre tu vida para quitarte lo que Dios ya puso en ti. Dios quiere que nuestra vida espiritual, nuestra visión espiritual, se vaya más allá de lo que estamos pasando en el presente. Esto puede ser una montaña que está en mi camino, pero Dios quiere que yo mire al otro lado de la montaña, que me vaya más allá. Pues si me quedo parado aquí, esto me va a jugar el gozo, me va a poner triste, me va a quitar los deseos de cantar, me va a quitar los deseos de alabar a Dios, me va a quitar hasta los deseos de ir a la iglesia. Pero si yo miro más allá, mirando más para el frente, yo voy a encontrar razones por las cuales eso que está ahí no tiene por qué quitarme lo que Dios me ha dado. Ni quitarme los deseos de alabar a Dios. Mire, para empezar, mi amado hermano, nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. El día que tú te mires a ti mismo, a ti misma, y no encuentres una razón para alabar a Dios, mira a Dios y vas a encontrar la razón más grande para alabarlo. Vas a lo que Él es, lo que Él es. Lo que Él es, lo que Él ha hecho en tu vida. Bendecido sea Dios en esta hora. A Dios se le alaba y se le adora por lo que Él es. Fíjate si eso es así, que la Biblia enseña que cuando a aquel hombre le encontraron el anatema en su tienda, en el campamento, lo trajeron ante la presencia de Dios. Lo iban a apedrear a él y a toda su familia. Y antes de apedrearlo le dijeron que alabara a Dios, que diera gloria a Dios. Porque a Dios se le alaba por lo que Él es. No por lo que eres tú, sino por lo que Él es. No por lo que tú tienes, sino por lo que Él tiene, porque todo lo que Él tiene está a tu disposición. Alabado sea Dios en el día de hoy. Nosotros tenemos razones para adorar al Señor, y una de las razones importantes es porque Él nos ha bendecido con toda bendición. No con algunas bendiciones, sino con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La Biblia dice que lo tenemos todo. Cuando constantemente andamos en la iglesia llenos de quejas y sin poder alabar a Dios, es que no hemos entendido todo lo que tenemos. No hemos entendido la forma en la cual Dios nos ha bendecido. Solo aquel que logra entender la bendición de Dios sobre su vida es el que puede alabar y glorificar a Dios en todo tiempo. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso yo he visto personas, mire mi amado hermano, que están en perfecto estado de salud en la iglesia. Y no sueltan un aleluya ni un gloria a Dios. Vienen a la iglesia secos, muertos, vacíos. Y secos, muertos y vacíos se quedan en un banco. No sienten nada, son observadores de los cultos. La gente está cantando y ellos están ahí observando. La gente está alabando y ellos están observando. La gente está recibiendo y ellos son observadores.
supervisores de la alabanza, lo voy a llamar en esta hora. Se va todo un culto sin que se le salga un aleluya. Se va todo un culto sin un gloria a Dios en la boca de ellos. Se va todo un culto sin levantar manos cuando la Biblia dice que levantemos manos santas al Dios del cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Se va todo un culto sin que le nazca la adoración, mi amado hermano. Tendrían un montón de razones para adorar a Dios, pero no lo hacen. He visto gente sana, mi amado hermano, no le duele ni una uña. No le cantan a Dios, no adoran, no se envuelven en la alabanza. Pero estos ojos han visto gente al borde de la muerte, con cáncer, con el dolor de la muerte en los huesos, que aún en su dolor abren la boca para darle gloria y honra a aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Sí. En una ocasión, en un mensaje que le prediqué a esta iglesia, le conté el testimonio de un misionero que fue a un leprocomio. Un leprocomio es un lugar donde atienden a personas leprosas. Era el último día de aquel misionero en aquel lugar, su último culto allí. Y le dijo a los leprosos: ¿habrá algún himno que ustedes quisieran que cantemos hoy? Una leprosa levantó el tuquito de mano que le quedaba. La lepra había golpeado su cuerpo de una forma tan dura que a ella no le quedaban dedos. Sus orejas habían desaparecido y lo único que quedaba era el tímpano. Sus labios se habían caído. Su nariz estaba deforme por todo lo que había perdido de carne. Pero lo más importante, no tenía dedos en las manos, porque no tenía manos. Y levantó el tuquito. Y como pudo le dijo al misionero: vamos a cantar, cuenta las bendiciones que el Señor te da. Sara y Kiaba y Suey. Ese misionero dice que después, más adelante, él contaba ese testimonio en un lugar acá en los Estados Unidos. Y una persona se le acercó y le dijo: me imagino que después de eso usted nunca volverá a cantar ese himno. Y él dice: no, yo lo canto, pero lo canto con un significado diferente. Porque si una mujer que había perdido sus manos, una mujer que no tenía labios, una mujer que había perdido sus orejas, una mujer que tenía todo su rostro disfigurado, todavía encontró razones para cantar, que ella podía contar las bendiciones que Dios le daba, cuánto más no puedo contar yo que tengo todos los dedos en mis manos. Alabado sea Dios en el día de hoy. Seré que amanso laita suira. Usted le hace un favor a una persona y la persona después lo trata mal y usted dice: esa persona es un mal agradecido. Usted ayuda a alguien, la persona no se le agradece, usted dice: esa persona es un mal agradecido. Usted un día ve a alguien que tiene una necesidad de dinero, usted le da dinero y la persona se comporta como sin nada y usted dice: ese es un mal agradecido. Alabar a Dios, mi amado hermano, es una forma de agradecerle a Él todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y el hombre que en esta tierra, después de que Cristo lo ha tomado y lo ha bendecido, se niega todavía a alabar a Dios, es un mal agradecido. Alabado sea Dios en esta hora. Seré que ama y suelta y que ama. ¡Santo! Ay, Jehová del cielo. Oiga esto. Cuando el apóstol Pablo estaba preso, le escribía cartas desde la cárcel a los que estaban libres. Mire qué rara es la vida. En vez de ser los que estaban libres, los que le escribieran al preso para darle ánimo, era el preso el que le escribía a los que estaban libres para que tuvieran ánimo. Les decía que tenía gozo y los animaba a que se regocijaran.
En 2 Corintios capítulo 12, verso número 10, les escribió: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Hey! Si fuéramos nosotros los que estuviéramos escribiendo la carta, diríamos: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo con la nevera llena, me gozo con el carro que tengo de $50,000, me gozo con el tremendo paquete de billetes que tengo en mi bolsillo, y me gozo con el tremendo traje que me compré ayer, y también me gozo porque tengo en mi casa la mejor nevera que existe hasta este momento, y acabo de comprarme un juego de cuarto que costó $10,000, y yo me gozo con todo lo material que Dios me ha dado. Pero mire cómo este hombre dice: por amor de Cristo yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. Sea bendito Dios en esta hora. Sí. ¿Cuántas posesiones mencionó Pablo ahí? Habló de la casa que Dios le dio. Habló del dinero que tenía guardado en el banco. No. Habló de persecuciones. Habló de angustia. Habló de afrenta. Habló de necesidades. Y dijo: por amor de Cristo yo me gozo en todo eso. A los Filipenses le escribe en el capítulo 2, verso 17 de su libro: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos ustedes conmigo. ¿Ah? Tú sabes, este es el caso clásico de una persona que se está muriendo, y tú dices: ay, tengo tanta pena por esta persona, lo voy a ir a ver. Y llegas allá tú con una cara de enterrador de muertos, de que trabajas en funeraria, que vas con una cinta a cogerle las medidas para comprarle la caja, y vas con el rostro todo apagado, y cuando entras a ese cuarto, las tinieblas que hay en ti quedan iluminadas por la sonrisa que hay en él. Sí. A mí me pasó eso una vez. Una hermana en Cristo, familia de mi esposa, era allá en Santa Isabel, una mujer que era una mujer bien saludable, gruesa, le servía al Señor. La cogió un cáncer, y yo vine y me enteré que ella estaba cancerosa, y dije: la voy a ir a ver, voy a ir a verla. Me dio una pena, qué lástima me da con ella, la voy a ver. Mire, hermano, cuando llegué allí, una mujer gruesa, y cuando miré aquella cama, lo que había sobre la cama era un saco de huesos. Era como si lo único que quedara sobre su cuerpo fuera solamente la piel. Oh, Dios mío, yo vi aquello y el corazón mío se entristeció. Y cuando ella me miró, que me vio bien, con una voz débil, me dijo: Arnaldo, acércate. Y me acerqué, lleno de tristeza, lleno de lástima, de pena. Y me miró, y cuando me miró, se sonrió. Y me dice: ¿sabes qué? Aunque yo me estoy muriendo, y yo sé que tú te sorprendes de verme así tan delgada aquí en el hueso, me dijo: es que estas son experiencias que marcan la vida de uno. Me dijo: yo quiero que tú sepas que ni un solo segundo de los que paso aquí en esta cama he dejado de sentir la presencia de Dios sobre mí. ¡Cuenta las bendiciones que Dios te da! En otra ocasión fui a visitar a un hermano que también queríamos mucho. Le había dado una enfermedad que ahora se me escapa el nombre de ella, pero esa enfermedad que te va atrofiando todos los músculos, todos los nervios, y te vas encorvando todo en la cama hasta que al final te mueres. Esclerosis múltiple. Mi amado hermano, lengua torcida, casi no podía hablar. Cojo para allá. Veo a aquel hombre en aquella condición. Me acerco a él. Yo me había llevado hasta una guitarra.
para cantarle, pero cuando llegué allí lo vi así, se me fueron los deseos de cantar. Imagínate, estaba tú encorvado así, tú encorvado, bien encorvado. Mi amado hermano, y tú así, tú. ¿Y sabe qué pasó con él? Le voy a contar a usted testimonio. Gigi Ávila había ido a dar una campaña por allí, y las hijas de él lo habían llevado a la campaña de Gigi Ávila, esperando que Dios lo sanara de la esclerosis múltiple. Y este hombre tenía una cosa, y era que, usted sabe que en el ministerio de Gigi Ávila, Dios ha platificado muelas y dientes en cientos de personas. Pero este hombre, siendo un hombre de Dios, él no quería eso. Él decía, no, eso no es de Dios. Yo no creo que Dios haga eso, que Dios esté perdiendo el tiempo platificando muelas y dientes. Y no quería creer eso. No quería creerlo. ¿Y sabe qué? Ay, Jehová del cielo. Lo llevaron allá. Y ese día que yo fui, me dice, claro está, no como yo hablo, porque yo hablo normal, él no podía hablar de forma normal. Y él hablaba de una forma bien lenta. Me dice, ¿sabes qué? Me llevaron donde Gigi, allá a la campaña de Gigi, para que Dios me sanara de la esclerosis. Pero Dios es tan misericordioso, hermano. ¿Sabes lo que Dios hizo conmigo? Digo, ¿qué hizo? Pues tengo unas muelas por aquí que están dañadas, me las platifico. Y se las vi platificadas, hermano. Y me dice, Dios es tan bueno conmigo, que antes de llevarme a su presencia me platificó las muelas para que yo sepa que sí, que ese es Él. Y me dice, ¿tú sabes qué? Tú me ves a mí aquí todo doblado, pero no hablando así como yo hablo, yo estoy hablando con fuerza, en la forma de Él. Yo estoy todo doblado aquí, tú ves que yo casi no puedo hablar, que tengo la lengua pesada, lo mal que yo estoy aquí. Pero ¿sabes qué? Yo estoy lleno de gozo, yo estoy lleno de alegría, porque en este cuarto está la presencia de Dios. Él no me ha dejado ni un segundo de mi vida. Oh, mi amado hermano, ¿podría usted en esta tarde contar las bendiciones que Dios le da? Dios te toma, y después que te toma, te bendice. Y la Biblia enseña que hemos sido bendecidos en Él con toda bendición. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 24, ahora me gozo en lo que padezco. Tercer versículo que les leo de Pablo. En ninguno dice, ahora me gozo en lo que tengo. Ahora me gozo en lo que poseo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Alababa a Dios en medio de su prueba. Por eso es que la Biblia dice que un día lo cogieron, le entraron a fuetazos a él, a Sila, lo metieron allá en lo profundo de una celda. Y la Biblia dice que estando en la celda cantaba y alababa a Dios y la celda tembló. Y se abrieron hasta las puertas de la celda. Porque aquel hombre, mi amado hermano, en el dolor más profundo, siempre encontró la razón perfecta para alabar a Dios, porque a Dios se le alaba por todo lo que Él es. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Solo quien sabe que lo tiene todo puede también alabar a Dios en todo tiempo. Y hay quienes no alaban a Dios porque en medio de su dolor piensan que les perdieron algo. Usted no perdió nada. Usted en Cristo está completo. Cristo a usted se lo ha dado todo. Él te toma. Después que te toma, te bendice. Él no puede bendecir lo que no ha tomado. Pero cuando te toma, te bendice. Y después de que te bendice, te parte. Será Taiki.
¿Ah? Partir significa quebrar, romper. Y Él no parte lo que primero no bendice. Les hablé de ser partidos en el mensaje que se llama el porqué de un quebrantamiento. Les hablé del capítulo 12 del libro de Juan, verso 3, donde dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Les hablé de Marcos capítulo 14, verso 3, en ese mensaje, donde dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. En ese mensaje les hablé también de la semilla de trigo, de la cual la Biblia dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Como digo en el mensaje, el porqué de un quebrantamiento. El quebrantamiento forma parte del plan de Dios para la vida del hombre. Pero nosotros queremos que Dios nos tome, queremos que después que Dios nos toma nos bendiga, pero no queremos que Dios nos parta. Y es necesario que Dios nos parta. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos quiere compartir. El propósito de Dios al partirnos es podernos compartir con otros, y Él no puede compartir lo que primero no ha partido. Es ahí el secreto de tener un ministerio próspero. Dios bendijo a Abraham, y después que lo bendijo, lo partió cuando le ordenó que le sacrificara a su hijo Isaac. Dios bendijo a Pablo, tomó a Pablo, lo bendijo, y después lo partió a pedradas, latigazos y en la cárcel. Tomó a José y lo bendijo, dándole revelaciones y sueños que revelaban las grandezas que haría con él, y después lo partió, permitiendo que los hermanos lo vendieran como esclavo. Lo tomó en la casa de Potifar y lo bendijo, y la bendición fue tan grande que hasta la casa de Potifar fue bendecida por causa de él, y después lo partió, permitiendo una acusación falsa de parte de la esposa de Potifar y enviándolo a la cárcel. Todo hombre en la Biblia a quien Dios usó, tú vas a encontrar que Dios lo tomó, lo bendijo y lo partió. No hay un solo hombre en esta escritura que Dios haya usado a quien primero no haya partido. Todos tenemos que ser quebrantados para que la casa se llene con el olor a perfume. Pero hay quien se resiste a ser quebrantado y obliga a Dios a que lo golpee más fuerte. Hay ocasiones en las que contemplo a Dios partiendo una persona. Los veo llorar y en un aparente estado de humillación. Y pienso que por fin Dios ha sacado lo que quería de ellos. Pero cuando les llega la bonanza y la paz a su vida, que Dios espera ver el fruto, regresan a la misma actitud de desobediencia y altivez. Regresan al endurecimiento que poseían antes, y me doy cuenta que el dolor no los partió. Y sé que no se tarda la hora cuando algo peor vendrá para la vida de ellos, porque hay quien se resiste a ser partido. El faraón, cuando Dios lo estaba partiendo para que dejara ir al pueblo de Egipto, cuando Dios lo golpeaba fuerte, llamaba a Moisés. Le decía: dile a Dios que quite todo esto, que yo lo voy a dejar ir. Moisés oraba, Dios quitaba la maldición, y entonces él se endurecía más. Aún en la iglesia hay gente así. Dios trabaja en ellos y busca la forma de partirlo. A veces parece que se partieron, pero después que la paz llega a la vida de ellos, regresan a la misma actitud de endurecimiento y a la misma actitud, mi amado hermano, de altivez y de desobediencia. Yo que estoy como pastor voy mirando y me doy cuenta que Dios,
Cuando esperaba encontrar el fruto, encontró que el corazón estaba más duro de lo que todavía había estado a veces antes de que Dios comenzara a partir. Y sé, mi amado hermano, que Dios no se va a detener. Dios no se va a detener en tratar contigo. Tú no te quieres partir ahora, te vas a partir, pero en algún momento te vas a partir. Porque Dios no va a parar de tratar contigo. Y no va a parar de tratar contigo, ¿sabe por qué? Porque Efesios dice que Dios puso un sello en ti. Tú estás sellado. Y tú sabes una cosa, tú sabes lo que es el sello. El sello, mi amado hermano, es lo que autentifica un documento. Usted sabe que ningún documento es válido si no tiene el sello final. Ningún documento legal tiene que tener un sello que lo autentifica. Tú compras una casa y los papeles de la casa no tienen ningún valor hasta que no les ponen el sello que autentifica que la casa es tuya. Tú vas donde un abogado, llenas un testamento. El testamento no tiene ningún valor hasta que el abogado ponga su sello. Eso autentifica que el documento es verdadero. También te da a ti poder sobre lo que tú estás o has comprado. Usted compró la casa, le pusieron el sello, ese sello que está ahí le da a usted autoridad sobre lo que usted compró. Y la Biblia enseña en el libro de Efesios que cuando Cristo, aleluya, nos limpió con su sangre, cuando viniste a Él, la Biblia dice que Cristo nos selló. Y el sello que Cristo puso en ti autentifica que tú eres propiedad de Él. Y ese sello te va a perseguir donde quiera que tú te metas. Por eso es que la persona que le ha servido a Cristo cuando se descarría no tiene paz. Por eso es que la persona que le sirve a Cristo viene a la iglesia y se va por allá atrás a pecar y a hacer lo malo escondido, aleluya, de la iglesia, de las cosas de Dios. Pero donde esté, aunque se ría, la risa es ficticia, no es verdadera paz, no hay verdadero gozo, aleluya, porque el sello de Dios está en ti. Siento la gloria de Dios aquí. Anda, Jehová del cielo, tú no te puedes escapar del que te selló. Él te va a perseguir a ti y te va a romper. Te garantizo que te romperá. Anda, clima. Dios está hablando aquí hoy por esta boca. Y hay a quien no sé, yo te digo una cosa, yo no sé a veces ni por quién Dios dice las cosas, pero las está diciendo. El quebrantamiento, escúcheme, óigame, porque le voy a enseñar algo que es importante para usted. A lo mejor esto que le voy a enseñar haga que el quebrantamiento en su vida dure menos tiempo del que debe de durar. Por aquí voy. Mira, el quebrantamiento tiene varias etapas. Yo identifiqué 4 etapas en el quebrantamiento de Dios en una persona. La primera etapa es esta. En la primera etapa Dios trata contigo directamente. Dios te habla a ti mismo de forma directa. La Biblia dice que el Espíritu que está en nosotros nos habla. Yo sé que este mensaje tiene algunos nerviosos por ahí, pero ¿qué puedo hacer? Ojalá y te ponga tan nervioso que te quebrantes tú mismo antes de que Dios te quebrante. Pero óyeme. La primera etapa del quebrantamiento, Dios primero trata Él contigo. Es entre tú y Dios, más nadie se entera. Dios comienza a hablarte. Es cuando Dios le dice a uno, mira, esto que estás haciendo está mal. No me gusta. Arréglalo, humíllate. Es cuando el Espíritu te hace sentir una tristeza en tu corazón. Y tú sabes que esa tristeza es el producto de cosas que hay en ti que a Dios no le agradan. Y comienzas a sentir que tu alma se acongoja.
Porque es que el Espíritu de Dios está tratando contigo de una forma directa. Si cuando el Espíritu de Dios trata conmigo de una forma directa, yo le digo al Señor, Señora, está bien, acepto que me has hablado, estoy mal, me arrepiento, lloro ante su presencia, perdóname. Ahí paró el quebrantamiento. Hasta ahí llegó. Porque hice lo que Dios quería que yo hiciera, lo que Dios buscaba que yo hiciera. Pero si yo no me humillo cuando Dios trata conmigo de forma directa, entonces viene la segunda etapa del quebrantamiento. En la segunda etapa Dios usa su palabra. Comienza Dios a hablar por su palabra. Comienza Dios, cada persona que se para en el altar a predicar, así sea un niño de 5 años, cuando habla, lo que habla te golpea. Llega el momento en que el mensaje que sale por la boca del pastor es tan claro, es tan directo, es tan preciso, que tú dices, parece que alguien le contó, le dijeron algo de mí. Y él no sabe nada. Es que Dios está usando su palabra para romperte, alabado sea Dios en esta hora. Y si cuando la palabra golpea tu corazón, tú no cierras tu corazón a ella, no endureces tu corazón a la palabra, sino que tú aceptas que Dios te está hablando, que en su palabra con quien está tratando es contigo. Te quebrantas por la palabra, vienes al altar, te humillas ante Él, le dices, Señor, te pido perdón, tú me has hablado por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo mucho que me amas, porque tú has usado esta palabra para tratar conmigo. Yo derramo mi alma delante de ti, yo me quebranto ante ti. ¿Sabes qué? Ahí se detuvo el quebrantamiento, porque ya Dios logró lo que quería de ti. Pero si después de Dios tratar contigo individualmente, y después de Dios usar su palabra, todavía ante esa palabra tú no te rompes, tú no te partes, tú no te quebrantas, entonces viene la tercera etapa. Y en la tercera etapa, Dios usa gente que te ama para que te hable. Dios usa a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a una hija, a un amigo, a un hermano de la congregación, a una hermana de la iglesia. A veces, mi amado hermano, Dios es tan misericordioso que usa hasta un pecador. ¡Sí! Seca y que amai suey. Gente que se acercan donde ti, que te dicen, ¿qué te pasa? Tú estás raro, tú estás diferente. ¿Y sabes qué? A veces la gente está tan rara y tan diferente, y los únicos que no se dan cuenta que están diferentes son ellos. Todo el mundo se da cuenta, menos ellos. ¿Quién, yo? No, yo estoy bien, todo está bien conmigo, no pasa nada. Pero esa persona te ama. Si te pasa algo, porque tú no eres el mismo, tú no eres la misma. En tu rostro se refleja que te pasa algo. Cuando estás en el culto, se nota que te pasa algo. Porque ya no puedes adorar a Dios con la libertad que tú lo adorabas antes. Porque ya no puedes cantar como tú cantabas antes. Tu rostro se ve seco, te estás vaciando. A veces Dios usa a un padre en la casa, le habla a su hijo. Está pasando algo, endereza lo que está torcido. Y el hijo, en vez de quebrantarse, que sabe que Dios le está hablando, coge una actitud altiva, rebelde. Se atreve hasta a levantarle la voz a sus padres en la casa. Se atreve hasta a tirar una puerta, a irse al cuarto, ¡plan! Y tirar la puerta. Mira, el quebrantamiento tiene diferentes etapas. En la primera etapa Dios trata contigo, Él personalmente, no quiere que nadie se meta. Y Él mismo brega contigo de forma directa. En la segunda etapa trata contigo por la palabra, los mensajes que tú escuchas. Es más, buscas la radio, pones la radio ahí, te sale un mensaje y tú dices, bendito sea Dios, donde quiera que me ponga, esto es lo que sale. Seguro, porque eso es lo que está pasando en tu vida.
Pones un programa cristiano en la televisión, y ahí está el mensaje que te va a golpear. Porque Dios está tratando con la palabra, pero no escuchas la palabra, no escuchas cuando Dios trata directamente contigo. Trae el amigo, trae el papá, trae la mamá, trae el pastor. Algo pasa, ¿qué pasa contigo? Vamos, enderézate, vamos a orar. Trae hasta gente que te quiere ayudar a levantarte. Gente que te ama de verdad. Gente que dice, mira, si tú quieres, vamos a venirnos al templo este fin de semana a orar, a buscar el rostro de Dios, vamos a vigilar, yo vigilo contigo. Pero tú dices, no quiero. Si eres un joven o una jovencita, tenemos Fellowship Monday, Wednesday. Va a estar tremendo, ven para ello, para allá, no voy. Los jóvenes se te acercan para tratar de hablar contigo, pero tú los tratas con altivez. Es la forma de rechazar, es un rechazo para que nadie se te acerque. Y no estás mirando la misericordia de Dios, que Dios no quiere golpearte como Él sabe golpear, que están dando primero las primeras etapas del quebrantamiento para ver si tú te quebrantas. Porque si cuando tu madre te habla, tu padre te habla, tu hermano te habla, el pastor te habla, tú te quebrantas, hasta ahí llegó todo. Porque ya hiciste lo que Dios quería de ti. Pero ¿qué pasa? Si Dios trata contigo directamente y no te quebrantas, te habla por su palabra y no te quebrantas, busca a alguien, tercera etapa, busca gente que te hable y no te quebrantas, viene entonces la cuarta etapa, la más difícil de todas, la más dura. Es la cuarta. Es la que Dios decide que siendo que ya nada le da resultado, Él mismo se va a encargar de romperte. Y cuando se llega a esa cuarta etapa, comienzan a pasar cosas que duelen. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que a ti te duele y sabe por dónde pegar. Y pega fuerte. ¿Y sabes qué? Te lo voy a decir de esta forma. Un español claro, sencillo, llano. A Dios no le importa el método. Lo que le interesan son los resultados. ¿Qué es lo que te quebranta a ti? ¿Qué es lo que te puede quebrantar? ¿Un hijo tuyo en un hospital? No lleves a Dios ahí. Porque lo va a permitir. ¿Qué es lo que te quebranta? Que de mañana llegues a tu trabajo y que cuando llegues a tu trabajo te digan estás despedido. Y de la noche a la mañana tú digas se te caiga todo el mundo encima y ahora qué me hago con todas mis deudas. Y que piensas que tú eres el general de los generales y que pronto vas a conseguir trabajo en otro lugar y comiences a llenar el resumen y a enviar y no te aparezca nada. Mire, yo era recién convertido cuando escuché un testimonio que me marcó, de un hombre de Dios, tremendo predicador, que se había descarriado y no quería servirle al Señor. Dios lo llamaba a reconciliar si no quería. Dios trató con él a nivel personal y no quería. Trató con él a través de la palabra, no quería. Trató con él mandándole a otras personas, le mandó hasta profetas, que le dijeron claramente, si tú no vienes al Señor, vendrá algo en tu vida que te ha de traer a Él, pero Él dice que tú vas a venir. Y Él, yo no me voy a reconciliar, yo no voy a buscar a Dios nada. Un día la esposa lo llamó, le dijo, la nena está mal, está muy enferma, una niña pequeña. Eso lo estremeció. Corrió hacia el hospital. Y cuando llegó, ya estaba muerta. Mire, hermano, ¿sabe qué? Usted no ha pasado por esto. Y le deseo que no pase. Yo nunca he pasado por esto. Y le pido a Dios que me guarde de pasar por una cosa así. Usted sabe lo que es uno estar solo. Porque nosotros en esta vida conocemos un montón de personas. Pero tú sabes lo que es que se te muera un hijo.
Y el día que del entierro, las únicas personas que estén ahí sean solamente tú y tu esposa, más nadie. Que no aparezca nadie para consolarte. Que a la hora de cargar la caja, no tuvo quien le ayudara a cargar la caja. Tuvo que tirarse la caja de su hijita aquí. Y sobre el hombro la cargó. Que había una tremenda lluvia cuando llegó al cementerio y ni tan siquiera estaban allí los que le tenían que echar la tierra a la caja. Por tanto, él puso la caja en el hoyo. Él le tiró el cemento y él mismo solo le empezó a echar la tierra. Y dice él que mientras hacía eso, escuchó aquella voz audible que gritó, que retumbó en aquel cementerio y le dijo: si me hubieras oído cuando te hablé, tu hija estuviera viva. ¡Sí! Y dice él que aquella voz le dijo: ¿te humillas o no te humillas? Porque si no te humillas, todavía tengo con qué seguirte rompiendo. Y lo primero que le pasó por su mente, ¿sabe qué fue? Su esposa. Tenía una sola hija y ahora lo que le quedaba era la esposa. Y frente al hoyo en el que sepultó a su propia hija, se partió. Se pudo haber partido cuando Dios trató con él personalmente. Se pudo haber partido cuando Dios le habló por la palabra. Se pudo haber partido cuando Dios le trajo el profeta. Pero no. Hay gente que por más que Dios brega con ellos, ellos se niegan al quebrantamiento de Dios en la vida de ellos. A veces cuando Dios nos está rompiendo, cuando Dios nos está partiendo, le echamos la culpa a la gente, culpamos a las diferentes situaciones, le echamos la culpa hasta a Dios mismo, porque rehusamos ser quebrantado. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, el quebrantamiento de Dios forma parte de las etapas de Dios en la vida de nosotros. Dios primero nos toma, después que nos toma nos bendice, después que nos bendice nos parte, y después que nos parte nos comparte. Él no puede bendecir lo que primero no ha tomado, no puede partir lo que no ha bendecido y no puede compartir lo que primero no ha sido partido. A veces hay personas que aspiran a ministerio y hay hasta gente que andan tratando de crear un ministerio. Ellos quieren crear un ministerio grande, quieren crearse a ellos mismos un ministerio poderoso. Hay quienes tratan de fabricar un ministerio. Pero los ministerios no se fabrican en la tierra, los ministerios se fabrican en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Y los ministerios que Dios fabrica en el cielo, primero los coge acá en esta tierra, los llama, los toma, los bendice y después los parte. El que aspira a un ministerio y desee que Dios comparta su vida, su persona con todo el mundo, que primero se parta, se deje partir por el Señor, porque Dios no comparte lo que primero no parte. Queremos destellos de grandezas en nuestra vida. Grandeza. ¿Ah? Algunas personas piensan que porque salga un anuncio con el nombre de ellos en la radio, ya son grandes. ¿Ah? Santo Dios. Equivocado. Algunos tratan de fabricar cosas y tratan de producir cosas. Yo pasé por todo eso cuando recién convertido y Dios me enseñó y yo me dejé partir. Todavía me acuerdo cuando recién convertido que Dios me empezó a usar en la predicación y el evangelismo. Tenía yo poco tiempo, pocos meses. En aquel tiempo surgieron una de predicadores, mi amado hermano, que le ponían la mano encima a la gente y la gente se caía al piso. Y yo quería que cuando yo orara también la gente se cayera. Pero yo tenía un problema, era que yo los tumbaba. ¿Ah?
¿Usted no ha visto esos predicadores que cuando van a orar por la gente lo dejan hasta sin cabeza? ¿Ah? ¿Ustedes saben? Algunos de ellos ustedes los conocen y si vienen por allá a predicar, cuando hacen el llamado usted no pasa. Porque tienen miedo que lo deje sin cuello. Quieren fabricar ministerios tumbando gente. Y yo, ignorante al fin, comenzando en el Señor y en el evangelismo, pues yo también. ¡Ah! Te cae porque te cae. Y un día di una campaña, hice el llamado y se convirtió en un grupo de gente, adictos a drogas y todo. Y cogí un adicto acá de aquello, hermano, y cuando estaba orando por él, después que hizo la oración, después, y él hacía fuerza, pero y él haciendo fuerza, hasta que al final, ¡pah!, lo tumbé. Aquel adicto se ha dado una endiablada. Que me quería caer encima. Y otras personas se metieron por el medio, lo echaron para el lado. Y entonces el adicto, yo estaba por acá conversando con la gente, pero yo estaba velando a él. Y yo lo miraba y él parecía que para donde quiera que yo mirara, él estaba. Y de donde yo estaba me hacía. Y yo decía, Dios mío, llévatelo de aquí, que se vaya. No, pues cuando yo estaba en el mundo yo no le tenía miedo a nada de eso, pero ahora yo estoy convertido a Cristo. Si él me da una bofetada, ¿qué yo voy a hacer? Yo no me puedo dar para atrás, ni voy a enliarme a los piños con él. Ah, pero mi amado hermano, curado de espanto. Pero usted no se da cuenta cuando yo le oro a usted. ¿Cómo yo le oro? Mire, usted ni siente mis dedos, ¿eh? 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 Pero qué grande es Dios, que cuando yo comencé, yo ponía los deditos así y caían endemoniados al piso y Dios comenzaba a libertar gente y se sanaban enfermos y Dios comenzó a hacer un montón de cosas y me dijo, te das cuenta que no eres tú el que los tienes que tumbar porque es mi unción, es mi poder, es mi autoridad, es el fuego vivo en ti. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oh, yo me rompí. Yo me rompí y la unción de Dios fluyó. Dios quiere partirte porque quiere compartirte. Él no puede compartir lo que primero no ha partido. Óyeme, Abraham lo partió y lo compartió con el mundo, convirtiéndolo en el padre de la fe y haciendo que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Sí. Primero lo parte, le da un hijo, el hijo que deseaba, y después le dice, ofrécemelo ahora en sacrificio. Y lo partió. Y Abraham se partió. Abraham fue sumiso al quebrantamiento de Dios. Tomó a su hijo, le puso leña sobre sus espaldas, cogió el fuego y le dijo, vamos ahora hacia el altar del sacrificio. Cuando iban hacia el altar del sacrificio, su hijo le decía, papá, aquí está la leña, también está el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? ¿Dónde está la oveja del sacrificio? Y él le decía, Jehová se ha de proveer a sí mismo de una oveja para su sacrificio. Llegó hasta el altar. ¿Tú te imaginas el dolor de aquel hombre mientras está preparando a su hijo para el sacrificio? Cuando lo está amarrando para colocarlo sobre el altar. ¿Te lo imaginas? Cuando lo puso sobre aquel altar, su propio hijo, hueso de sus huesos y carne de su carne. El cumplimiento de las promesas de Dios. Y allí tienes delante de aquel altar a un hombre quebrantado, a un hombre roto. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra primero y muere, no lleva fruto. Pero dice, pero si muere,
lleva mucho fruto. ¿Y cómo es que muere el grano de trigo? El grano de trigo muere cuando, después de haber caído a la tierra, la humedad de la tierra lo golpea y lo parte. Tú sabes que un grano de trigo ha muerto cuando está partido. Y por la abertura que se abre en el grano que ya partió, por ahí sale la planta de trigo. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi amado hermano, tú no puedes dar fruto hasta que primero no te partas. No hay fruto en tu vida hasta que primero no te partas. El fruto tú no lo puedes producir, tú no puedes fabricar el fruto. Yo he visto gente en esta vida, he visto personas que quieren fabricar ministerios, fabricar un montón de cosas y nada, al final de la historia terminan sin nada. Los he visto que suben y así mismo los veo caer. Yo le he dicho aquí a mi amado hermano Alvin, que es un muchacho joven que yo creo que Dios tiene un ministerio para él. Le he dicho un montón de veces, Alvin, lo más importante en el ministerio es permanecer, es mantenerse. ¿Verdad que te lo digo, Alvin? Es que de aquí a 30 años todavía tú estés ahí. Porque hay ministerios que han subido como la espuma, han sonado por la radio 1 año, 2 años, y hoy usted no oye de ellos. Y cuando usted ve y le pregunta a gente que están en altas posiciones en concilio, líderes conciliares, oye, pero ¿qué pasó con fulano? La historia que viene atrás es una historia triste. Tú no fabricas ministerio. A veces hay pastores que quieren fabricar ministerios también. Y cogen muchachos que están levantándose y le dicen, ven para acá, te voy a ungir como evangelista. ¿Qué hace una persona evangelista? Que predique bien, eso no lo hace evangelista. Un ministerio, aparte de tener la gracia de la predicación, tiene que tener otras cosas que lo acompañen, que no tienen nada que ver con predicar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso es que Dios primero tiene que partirnos, para después compartirnos. Y ahora tú tienes ahí un hombre, su hijo en el altar, y él con un puñal levantado, dispuesto, listo. Y cuando aquel puñal va a bajar, se oye la voz de Dios. ¿Y usted no cree que aquel hombre cuando tenía aquel puñal, cómo usted cree que tenía aquel hombre el puñal hacia arriba? ¿Usted cree que aquel hombre estaba riéndose? ¿Usted cree que él estaba muerto de la risa con el puñal arriba, listo para matar a su propio hijo? Su corazón estaba partido. Y Dios le habló y le dijo, Abraham, detén tu mano. Y cuando Abraham miró para el lado, agarrado así entre los zarzales, había un animal ofrenda para el sacrificio. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios tomó a Abraham, lo bendijo, lo partió. Y después que lo partió, entonces lo compartió con el mundo, convirtiéndolo en el padre de la fe y haciendo que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¡Todas! Dios tomó a José, lo partió en la cárcel y después que lo partió, lo compartió con todo Egipto, convirtiéndolo en la persona más poderosa después de Faraón y haciendo que fuera de bendición para toda su familia y su historia. Hasta el día de hoy nos bendice a nosotros que la escuchamos cientos de años después. Y vamos a hablar del hombre partido en especial, Cristo. Dios tomó a Cristo y lo bendijo. Apareció delante de Juan el Bautista para ser bautizado y cuando fue bautizado se escuchó una voz del cielo que lo bendecía y le decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios tomó a Cristo y lo bendijo y después que lo bendijo lo partió con bofetadas, lo partió con escupitazos, lo partió con latigazos, lo partió con una corona de espinas en su frente. Lo terminó de partir en la cruz del Calvario y después de haberlo partido nos lo entregó a todos nosotros como el Cristo resucitado y el Salvador del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Porque Él todo lo que toma lo bendice, lo que bendice lo parte y lo que parte lo comparte. Si usted pudiera hablar con los hombres y mujeres de Dios que en este tiempo final
están siendo usados de una forma poderosa. Ellos te podrían contar cuántas veces han sido partidos. Te dirían cuántas veces han sido quebrantados. Y muchos de ellos te dirían que antes de alcanzar grandes victorias, primero pasaron por un periodo de quebrantamiento. Partidos primero y ahora son pan que Dios reparte para que otros a través de su ministerio sean bendecidos. ¿A quién no le gustaría tener un ministerio como el de Gigi Ávila? Pero ¿estarías tú dispuesto a pasar por todo lo que ese hombre ha pasado? A aguantar todo lo que él ha aguantado y a perdonar todo lo que él ha perdonado. Años atrás le tomaron una de sus hijas y se la asesinaron de una forma bestial. Las paredes del cuarto donde aquella mujer fue asesinada estaban llenas de la sangre de ella, porque fue una muerte bestial. Era como si Satanás mismo se hubiera ensañado en el cuerpo de aquella mujer, y cada herida que le hacían a aquel cuerpo era como si el diablo se la quisiera hacer a aquel hombre. Aquel hombre llegó hasta allá, vio aquello, después dijo: yo quiero ver al hombre que le hizo esto a mi hija. Llegó hasta aquella cárcel, se sentó con él y le dijo: te perdono. Y si aceptas a Cristo como Salvador de tu alma, Cristo también te perdona. ¿Y sabes qué? Que el hombre que mató a esa mujer de esa forma tan horrible está sirviéndole al Señor, porque el padre de aquella mujer se partió y le entregó perdón. Donde otro hubiera entregado odio, le entregó perdón. Donde otro hubiera entregado amargura, le entregó perdón. Y esa alma fue salva. Y después se metió en un cuarto con Dios y le dijo al Señor: yo quiero ahora que donde quiera que yo predique, tú me des más almas de las que jamás en mi vida yo me haya ganado. Y cada alma de esas será el golpe contra el diablo por lo que mi hija pasó. Y conversando él mismo conmigo un día que daba una actividad acá, conversábamos y me dijo: después de eso yo fui a predicar a Santo Domingo y Dios se glorificó de una forma tremenda y las almas venían al altar. Y me dijo Arnaldo, y cada vez que un alma venía al altar, yo le decía a Satanás: ahí tienes esa alma por la hija mía que murió, ahí tienes esa otra por la hija mía que murió, ahí tienes esa otra por la hija mía que murió, ahí tienes esa otra por la hija mía que murió, ahí vienen 20 más por la hija mía que murió. Oh Dios mío, Dios te toma, te bendice, te parte, y después que te parte, te comparte. Sea bendito Dios en esta hora. Cuando tú te niegas a ser partido, te estás negando a ser compartido. Porque Dios no puede compartir lo que primero no parte. ¿Sabe qué? A veces mis hijos, ante situaciones que yo he pasado en mi vida, hay ocasiones que me han dicho: papi, yo no sé cómo tú lo puedes hacer. Hijos míos, ahí está la respuesta. Dios primero te parte. Y si tú no te niegas al quebrantamiento de Dios, te garantizo que después del quebrantamiento, Dios te comparte. Yo he pasado por situaciones difíciles en mi vida, duras. Ayer le contaba una de ellas a una miembro de esta congregación que está pasando por una situación difícil y decidí contarle. Darle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Decidí contarle esta situación que yo había pasado en mi vida y le dije: mira, Dios primero te parte y después te comparte. Si tú estás siendo partido, alégrate, gózate, porque Dios está pensando compartirte. Algunos andan detrás de ministerios grandes y están buscando la forma de fabricar lo que solamente Dios puede hacer, y buscan y quieren que Dios los comparta, sin entender que Dios no comparte lo que primero no parte. Si quieres que Dios te reparta por el mundo, primero tienes que ser partido. Dios nos toma, luego nos bendice, luego nos parte y después
nos comparte. Él no bendice lo que no ha tomado, no parte lo que no ha bendecido y no comparte lo que no ha partido. Así que usted tiene la última palabra. ¿Quieres bendición? Entonces, permite que Dios te tome, permite que Dios te bendiga, permite que Dios te parta y verás que cuando te parta serás una tremenda bendición para otros, porque después de eso Dios te da de compartir con los que tienes a tu lado. Estemos de pie en esta tarde. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración.